Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia del doctor Robert Valdés, profesor, articulista, escritor, jurista, doctrinario. Robert, en nombre de la Fundación te agradezco el que haya correspondido a la invitación a este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Gracias en honor a la verdad. Servio, gracias a ti. Yo me siento ser parte de Finjus Así es. y te agradezco sinceramente la oportunidad que me brinda de comunicarme con tu público, Bueno, que es yo, amplio y selecto. bueno, muchísimas gracias. Bueno, Robert, yo fui testigo de la puesta en circulación de esta obra, que como comentaba en esa ocasión, que la verdad es que yo no había visto un texto jurídico más oportuno, más oportuno. O sea, la publicación de esta obra es una pena que no se haya hecho 10 años atrás, porque quizás ella hubiese contribuido a fortalecer el acervo jurídico, no solamente de los abogados que ejercemos en los tribunales, sino también de los propios actores del sistema de justicia, porque tú estás hablando de un tema que permanentemente, eso lo estoy diciendo yo, no el autor de la obra, se vive pisoteando en la República Dominicana, y me refiero a la tutela judicial efectiva, que es el título y es el centro de esta obra que sin lugar a dudas, vuelvo y te reitero, va a contribuir grandemente a elevar el acervo jurídico, sobre todo de quienes ejercemos esta profesión. Cuando uno habla de tutela judicial, pero desde el punto de vista conceptual, ¿de qué es de lo que se trata? Bueno, Servio, te agradezco primero tu valoración sobre el libro. No, esto es un arma de reglamento. O sea, para cualquier abogado, para cualquier jurista, no solamente que quiera ejercer, sino también que como doctrinario quiera fortalecer su conocimiento. Esto es un arma de reglamento. Sí, yo creo igual que tú, Servio, es una guía práctica para que los abogados, para que los jueces, fiscales y los actores del Poder Judicial tengan un referente de cómo es que se debe llevar a la práctica el Estado de Derecho que proclama el artículo 7 de la Constitución. Tutela judicial efectiva es el resultado de mi experiencia en los tribunales, de la actitud de los actores para proteger los derechos, para tutelar los derechos. A veces los derechos no se tutelan, Servio, por razones de presión popular, por razones de temor, por razones de incomprensión, por razones de que los actores no tienen una total conciencia de cuál es su rol, que consiste en aplicar la ley en su sentido restaurativo, no en el sentido plenamente punitivo, porque la tutela judicial efectiva son derechos organizados en la Constitución para garantizar el desarrollo efectivo de la persona humana, para tener una sociedad de derechos. Entonces, tutela judicial efectiva es un llamado a la conciencia de los actores del Poder Judicial para que apliquemos la Constitución en todas las actuaciones del proceso judicial. Yo no sé si es mi apreciación, pero muchas veces tengo la impresión de que mucha gente no entiende que el modelo de Estado cambió. O sea, nosotros veníamos de un Estado liberal y gracias a la Constitución del 2010, que todavía no se ha valorado el impacto desde el punto de vista
de lo que son los derechos y de lo que son inclusive las instituciones que lo garantizarían, todavía no se ha valorado en su justa dimensión el impacto de esa Constitución. Te lo digo porque pasamos de un Estado liberal a un Estado social y democrático de derecho, donde el centro son las personas. Ahora, tú desmenuzaste la tutela judicial efectiva. Es como si si lo hubiese puesto sobre un quirófano y tú la analizaste parte por parte. Por ejemplo, hay una parte de la obra que se refiere a la tutela judicial efectiva desde el acceso a la justicia. ¿De qué es de lo que se trata? Así es. Sergio, mira, la justicia... Esto yo no lo había visto. Sí, la justicia tiene que ser de fácil acceso. No deben existir trabas y elementos que dificulten a la persona acceder a un órgano judicial a presentar un reclamo. Deben darse todas las facilidades que establece la propia Constitución. Por eso el principio de gratuidad de la justicia. Claro, claro. La justicia en principio no tiene costo. Inclusive eso es tan así que si tú no tienes para pagar un abogado privado, en el caso de que sea víctima, el Estado te provee un abogado. En el caso de que sea imputado, el Estado te provee un abogado claro. para que defienda tus intereses y tus pretensiones. Porque en la justicia, cuando se accede sin dificultades, se fortalece el sistema democrático, se cualifica el sistema de justicia, se desarrolla el país y se fortalece la paz. Entonces, si ese es un mecanismo habilitado para reforzar la paz social y el desarrollo económico, es lo correcto, lo adecuado, que se incentive el acceso a la justicia cada vez mejor y cada vez con menos trabas. Que yo creo que desde el punto de vista, por ejemplo, de los imputados, hemos avanzado, porque a fin de cuentas la labor que viene realizando la Oficina Nacional de la Defensa Pública, yo creo que a unanimidad ha sido valorada de manera positiva. Esa es la realidad. Es loable. Es loable el trabajo de la Oficina de Defensa Pública. No, es increíble la carga de trabajo que tienen esos muchachos. Enorme. Impresionante. Y la calidad entonces que ellos se les reconoce que dan en el servicio. Esa es la realidad. Así es. Tener en contra a un defensor público te ponen a estudiar, en honor a la verdad. Ahora, a mí me gustó mucho cómo tú trataste la parte relativa. Tú sabes que están las partes, el imputado, la víctima, está el Ministerio Público como representante de la sociedad, en fin. Y aparece el tercero imparcial, que son los jueces. A mí me gustó mucho cómo tú trataste el tema de la imparcialidad dentro de la lógica de este concepto. Así es. Yo quisiera que tú me abundaras un poco más sobre eso, porque como se habla tanto de que la justicia independiente, y la justicia independiente, y la justicia independiente, pero cuando uno lee lo que tú plasmaste aquí, no es independiente, es imparcial también. Es independiente de algunos sectores, Sergio. Claro. De todos modos, Sergio, tú sabes que la Constitución plantea tanto la independencia del Ministerio Público como la independencia de los jueces. Sin embargo, el Ministerio Público en la actualidad ha hecho un esfuerzo por mantener su independencia. Ha sido coherente con ese mandato de la Constitución. Lo que yo veo en el Ministerio Público es la excesiva
pretensión de llevar a la última ratio Claro. la actuación penal. Claro, claro. Que siempre el Ministerio Público procura la prisión preventiva. Claro. Y eso no tiene sentido desde el punto de vista de la filosofía del Ministerio Público, de la filosofía de independencia, de objetividad, de persecución del crimen de manera lícita. Entonces, Servio no debe en todos los casos procurar que el proceso termine con el imputado en la cárcel. Es perfectamente posible en la mayoría de los casos que el imputado concurra al proceso en su estado natural de libertad. Claro, claro. Entonces, el Ministerio Público me parece que bajo la dirección de la honorable maestra Miriam Germán debe un poco mejorar esa visión. El Ministerio Público no debe tener una visión tan punitiva. El Ministerio Público debe tener una visión más restaurativa de la acción penal. Entonces, hay medidas, sobre todo en esta cosa de la coerción de la fase inicial del proceso penal, donde el Ministerio Público puede perfectamente pedir una medida distinta a la prisión preventiva, porque la medida de coerción tienen un fin instrumental, someter al imputado al proceso. Hay 6 medidas adicionales distintas a la prisión preventiva que pueden perfectamente aplicarse y garantizar la continuidad del proceso, Sergio, y evitar lo que tenemos ahora. Una situación congestionamiento innecesario, por demás, e insostenible. E insostenible. Y tú sabes, Sergio, que las cárceles son un reflejo de la calidad de la democracia de un país. Como marcha la cárcel, marcha el país. Es un sistema de medición perfectamente aplicable en el mundo desarrollado. La calidad de la democracia tiene que ver de manera fundamental con la calidad del sistema penitenciario. Nosotros tenemos un sistema penitenciario muy defectuoso. La persona que entra al sistema penitenciario, Sergio, sale con una maestría en crímenes y delitos, cuando debe salir restaurado. Por supuesto. El poder punitivo del Estado y el esfuerzo que hace el Estado por mantener el sistema penitenciario es con esa finalidad. Es con la finalidad de restaurar al individuo que ha violado la norma, regresarlo a la sociedad en condiciones, con las herramientas conceptuales, para aceptar los valores culturales de la sociedad. Pero es imposible que en el marco de las condiciones en que se encuentran los recintos penitenciarios, bueno, por eso, y tú lo sabes mejor que yo, y eso tú lo sabes muy bien transmitir en tus cátedras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, entre otras universidades a las cuales tú eres uno de sus principales docentes. Pero la verdad es que eso se traduce en los altos niveles de reincidencia también. Sí, una verdadera locura. Sobrepasan en algunos casos el 60%. Y en otros casos hasta el 65%. O sea, no, una locura. El Estado no puede destinar una parte importante de su presupuesto para mantener un sistema penitenciario cuya única acción es convertirse en una especie de centro de tortura, cuando debe el sistema penitenciario ser un centro de rehabilitación y reinserción. Entonces no tiene sentido que el Estado dominicano aplique una parte de su presupuesto para ese tipo de finalidad. No, y además en el nombre de la pena, digámoslo así, en el nombre del castigo, como lo ven otros, Sí.
Tú tampoco puedes condenar a nadie a que duerma en el suelo, a que no tenga acceso a servicios sanitarios, a que sus condiciones de salud sean totalmente deplorables. A eso no es a lo que se condena a una persona que se haya separado de la sociedad. Así es. Ahora bien. Es una especie de triple condena. No. Ahora bien. Yo la verdad que te digo que este es un libro fascinante. Y que inclusive nos lleva al centro de la reflexión porque nos permite inclusive, desde su contenido, digámoslo así, reflexionar con relación a cómo anda el sistema. Por ejemplo, ¿vamos a hablar del plazo razonable? Perfectamente. Vamos a hablar del plazo razonable porque lo que estamos viendo es que siempre se vencen los benditos plazos. Siempre se vencen. Y siempre hay que estarle solicitando al juez, en detrimento de una de las partes, una prórroga del mismo. Y muchas veces la finalidad de esa prórroga es para presentar entonces la acusación. Digo, la gente quizás no entienda eso, pero para ti y para mí sí, eso es una barbaridad, literalmente hablando. Una barbaridad, Sergio, porque ¿qué es lo que acontece? El Ministerio Público, cuando va a pedir una medida de coerción, ya tiene el esquema del expediente debidamente estructurado, porque la acción penal es metódica, es organizada, es dirigida. Y cuando la medida de coerción es solicitada, significa que ya tú tienes un esquema de acusación debidamente preparado. Entonces, la medida de coerción es justamente para tú concluir la investigación, para tú dar los detalles finales en el plazo que otorga el juez cuando dicta una medida de coerción. Entonces, en ese plazo ya es más que suficiente para que el Ministerio Público presente acto conclusivo. Por supuesto. En una dirección u otra. Si acumuló pruebas suficientes para recrear un proceso penal, entonces solicita su apertura a juicio. Si no recogió pruebas suficientes, entonces que ordene el archivo de esa investigación. Pero no es posible, Sergio, que un caso penal dure más de 4 años para decidirse de manera definitiva, porque esa es una denegación de justicia. Por supuesto. Una violación a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. El plazo razonable hace parte medular de la tutela judicial efectiva. La gente tiene derecho a que se le juzgue dentro de un plazo razonable. En este caso, 4 años es más que suficiente. Pero recuérdate que cuando se aprobó el código, en el 2002, recuérdate que una de las finalidades de lo que se procuraba era precisamente que los plazos se acortaran en el proceso y que el proceso penal fuese más corto. ¿Pero qué pasó? Que años después se le hizo una modificación al código duplicando el tiempo de los plazos. Es así. Creíamos que eso se iba a resolver entonces, perfecto. Los actores en ese momento no tenían la capacidad para, en los plazos que establecía el código, ellos en plazo realizar sus actuaciones. Hasta ahí estamos. Eso uno lo puede entender, perfecto. Pero es que ni siquiera después de la bendita modificación, duplicando los plazos tampoco se cumple. Tampoco alcanzan. Por eso te digo, esta es una obra que nos lleva a reflexionar. Exacto. Para reflexionar con una visión inclusive hasta positiva, o sea, a los fines de hacer propuestas. Sí. Tú sabes muy bien, fuimos Ministerio Público,
abogado de oficio y hemos estado muy ligados Sí. al sistema. Tú sabes que antes muchas de las decisiones no eran con el anterior código, claro, bajo la lógica de la íntima convicción del juez. Tú sabes que las decisiones no eran debidamente fundamentadas. Y a mí también me llamó la atención en la obra cuando tú tratas la parte relacionada a las motivaciones de las decisiones. Sí. ¿Qué se debe de tener en cuenta para que real y efectivamente, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de la doctrina, una decisión pueda considerarse debidamente motivada? Sí, Sergio, mira, en la motivación, la base argumental, la base de argumentación de una decisión judicial. Que es lo que a ti y a mí nos gusta. Exacto. Porque tú y yo, más que procesalistas, somos dogmáticos. Exacto. Esa es la verdad. A veces Entonces, nos dicen teóricos. Sí, yo creo mucho en la base argumental de la decisión. La reflexión, la creatividad del juzgador. Entonces, el derecho a una sentencia debidamente motivada es un derecho fundamental. Por supuesto. Y tiene que ser, Sergio, tan bien motivada, tan sencillamente motivada, que alguien sin conocimiento del derecho pueda entender los motivos de esa decisión y decir, lo que dice el juzgador en esta decisión me hace sentido, tiene lógica, aunque no conozca en lo absoluto del derecho y del mundo de la justicia. El juez debe hacer el mayor esfuerzo creativo de investigación, de análisis comparativo para fundar en derecho su decisión, sin temor y sin favor. El juez nunca debe fundar una decisión detrás de un aplauso popular, porque regularmente las motivaciones, cuando responden a la Constitución y a la ley, no son populares. De tal manera que es muy delicada la función del juez. Es la función que más se acerca a Dios, juzgar a sus semejantes. Entonces eso es una tarea complicada que se asume a mí no me gusta mucho ser bueno. Con mucha seriedad. En serio, tú serías un magnífico juez. Me moriría de pena. Hemos ganado un gran abogado, pero hemos perdido un gran juez en ti, Sergio. Entonces, Sergio, la motivación tiene que ser creativa, razonable, proporcional y que guarde una correcta correlación entre el hecho y el derecho. Claro. De modo que las partes sientan satisfacción con la decisión que se adopte, aún estando en desacuerdo. Claro. Pero tiene otro propósito la debida motivación: el control jurisdiccional. Le permite a la parte no gananciosa entonces acudir, escalar el conflicto para que otros jueces que se suponen con mayor tranquilidad de juicio, con mayor experiencia, con mayor formación, con más ecuanimidad y con más sentido de la justicia, entonces revisen la decisión. ¿Qué es lo que se revisa en una decisión? Es la base de argumentación, son los motivos que ha dado el juzgador para arribar a una solución. Sin esos motivos, entonces no se puede revisar nada. Claro. Y eso es tan importante para el debido proceso, que la motivación escasa o deficiente es causa de revocación de la decisión. Y lo ha dicho el Constitucional miles de veces. En varias decisiones. Y la Suprema también en varias decisiones. Sí. Y ha mantenido inclusive, ha sido coherente con relación a eso. Ahora. Es una tarea muy seria de los jueces.
y ellos, en sentido general, lo toman muy en serio. Y eso, totalmente de acuerdo Sí. contigo. Pero tan en serio es el tema de la motivación. Un día vamos a hacer un programa tuyo sobre la hermenéutica Sí, del derecho sí, penal, sí. que yo creo que vamos a gozar mucho sobre eso. Sí. Tan seria es que cuando uno analiza, por ejemplo, una sentencia, tú te das cuenta en la motivación quién fue el que falló. Vamos a estar claros. Así es, así es. Vamos a estar claros, Es ¿eh? así, Para eso ni siquiera hay que ser juez. incluso serio. Eso es importante. Eso es importante porque el ciudadano tiene derecho a conocer cuáles son los criterios que tiene un juez sobre un determinado caso. Por supuesto que sí. Esa es la certeza jurídica. Claro. Eso es un derecho que tiene el ciudadano a pensar. Claro. ¿Cuál es el criterio? Porque es un criterio que se reitera en decisiones que el juez siempre la da, entonces usted tiene la certeza de que el juez piensa de una determinada forma. Yo quiero hacer una pausa, pero antes yo Sí. quiero que tratemos un tema que para mí es relevante. Porque lo trabajamos mucho desde la Fundación en la reforma constitucional del 2010. ¿Tú recuerdas el rol que jugó la FINJUS Sí, claro. durante ese proceso? Destacado. Y es el que tiene que ver con los derechos sociales. Que son derechos que a ti y a mí nos gustan mucho. Sí. Honestamente no te lo digo. ¿Cómo opera la tutela judicial efectiva en los derechos sociales? Bueno, ahí Porque para mí fue, digo, yo nunca lo había visto de esa forma, sí. como tú lo planteas aquí. Es la primera vez creo que lo veo. Pero ¿cómo opera eso? Eso tiene el mismo sistema de operatividad respecto de los otros derechos que la Constitución establece, los derechos económicos, los derechos Claro. políticos, los derechos civiles. Y la tutela judicial efectiva es una entidad llamada a organizar un conjunto de derechos, un conjunto de atribuciones que tiene el ciudadano que procurar se apliquen de cara a un juicio, de cara a una decisión judicial. Entonces, esos derechos que organiza la Constitución son debidamente tutelados conforme la ley, porque al ciudadano que está sometido a un proceso judicial, lo único que le interesa, Sergio, es que se aplique la ley como ella manda y de manera creativa. Y si hay soluciones alternas que pueden procurarse, también pueden insertarse. Nosotros tenemos que ver el catálogo de soluciones judiciales alternas para tratar también un poco de ir descongestionando los tribunales. Claro. Pero en sentido general, el tratamiento a los derechos sociales que organiza la Constitución en favor de los ciudadanos es el mismo que se le da a otros derechos, porque la tutela es una institución vertical que tiene un conjunto de elementos conceptuales que es de aplicación general. Qué bien. Vamos a hacer una pausa Vamos arriba. y de inmediato volvemos con este excelentísimo programa. Vamos a hablar del debido proceso. Como lo hicimos con la tutela judicial efectiva, Sí. de manera conceptual primero, pero yo voy a querer que tú me digas si hay alguna diferencia entre la tutela judicial efectiva y el debido proceso, dónde confluyen, si la hay, y dónde se separan. Correcto. Vamos a ver. Vamos a ver. Hay diferencias. Tutela judicial efectiva es el catálogo de derechos que se organiza constitucionalmente para la protección efectiva del ciudadano, para garantizar su desarrollo, para garantizar su bienestar, para proteger debidamente a la víctima, para restaurar la paz social.
Y debido proceso es el instrumento que te permite acceder al órgano jurisdiccional para reclamar que esos derechos que la Constitución dice que hay que tutelarle al ciudadano sean debidamente aplicados, sean debidamente resolutados para que pueda restaurar la paz perdida y la afectación a la víctima. ¿Hay algunos antecedentes sobre el debido proceso? Bueno, el debido proceso, Sergio, es una institución del derecho que ha existido siempre. Siempre ha habido un debido proceso, lo que no siempre se ha aplicado correctamente. Oye, pero qué bregadado este asunto. Porque yo te hago la pregunta, porque es que estamos hablando de debido proceso desde cuando los romanos. Exacto. Eso, ¿No entiendes? Justiniano y toda esa gente. Justiniano, sí, eso es un derecho que siempre ha existido y tiene unas garantías que deben preservarse. Hay un capítulo de... Por ejemplo, Sergio, la garantía de la defensa de vida. Eso es fundamental en el debido proceso. Tú tienes el derecho a proveerte de una defensa calificada. Y si no tienes los medios, el Estado tiene que proveerte eso, porque eso es parte de la fortaleza del sistema democrático y del Estado social de derecho. Entonces, tú tienes ese tipo de garantía. Tú tienes la garantía de la imparcialidad del juzgador, del juez natural, de ser oído por una jurisdicción distinta a la que ha juzgado tu caso. El debido proceso tiene garantías que en la medida en que se aplican contribuyen a hacer efectivo o material el Estado de Derecho. Tú sabes que nosotros los abogados nos fijamos mucho en los principios. Sí. Porque a fin de cuentas ahí es que está el fundamento de la cuestión. ¿Cuáles son los principios fundamentales del debido proceso? Primero, el derecho a un juicio justo. Segundo, el derecho a un juez imparcial. Tercero, el derecho a ser oído. Cuarto, el derecho a ser escuchado. Quinto, el derecho a la recreación de un juicio con las garantías de que usted puede exponer, procurar y acreditar los medios probatorios que sean beneficiosos para su defensa. El derecho a la objetividad de la acusación es parte del debido proceso. Que el Ministerio Público, cuando acuse, sea objetivo. Y también es parte del debido proceso el derecho a la, muy importante, Sergio, el derecho a la proporcionalidad de la decisión que tome el juzgador respecto de la acusación. La proporcionalidad es esencial en el debido proceso, porque cuando una decisión es desproporcional, no se corresponde con la dimensión, con la trascendencia del hecho imputado, hay una violación al debido proceso. Claro. El debido proceso manda a ser razonable, útil, la decisión que tome el juzgador. El debido proceso manda, en su dimensión más amplia,
a que la decisión del juez tenga por finalidad no la tortura, sino la rehabilitación. De modo y manera que esas son garantías y principios que en la medida en que se observan, noto que los tribunales permanentemente van mejorando en la situación. Sí. Y eso es importante porque eso consolida el Estado democrático Ahora, y el Estado constitucional. Ahora, ya que tú estás hablando de principios, Sí. Tú sabes que hay un principio que a nosotros los abogados nos encanta, que es el que es el principio de legalidad. Sí, es básico, fundamental. ¿Cuál es la relación con el debido proceso? Fundamental. ¿Qué es el principio de legalidad? El derecho que tú tienes a que la decisión que adopte el tribunal se corresponda con lo que indica la norma y sobre todo con lo que indica el texto constitucional. El principio de legalidad, cuando se violenta la resolución, es anulable, porque el principio de legalidad va vinculado a la recolección legal o lícita de los medios probatorios y a una decisión que se base en la ley, no digamos que en la presión pública, en la presión mediática, en el favor político, en la consideración familiar, sino estrictamente en el marco de la ley y la Constitución. Entonces, ¿tú me das argumento para hacerte la próxima pregunta? Porque tú me estás hablando de la Constitución. Sí. Exactamente. Tú sabes que el derecho penal se constitucionalizó. Así es. Esa es la realidad. Aunque siempre hay conflictos entre los penalistas y los constitucionalistas que son sumamente interesantes. Sí, son discusiones apasionadas. Pero uno y otro, por lo menos aceptan que es verdad que el derecho penal se constitucionalizó. No hay dudas. Esa es la realidad. ¿Cuáles son los aspectos constitucionales del debido proceso? Bueno. Que tú lo tratas muy bien. Sí. Yo trato el debido proceso establecido en el texto constitucional en varios capítulos. ¿Cuáles son esos derechos? Primero, Servio, el derecho a un juicio justo, el derecho a una acusación objetiva, el derecho a defenderte y a ser defendido, el derecho a ser oído, el derecho al recurso, el derecho a la defensa sin obstáculo y el derecho a ser asistido por el Estado cuando tú no tienes los medios para defenderte debidamente. Eso, en principio, son los derechos que consagra la tutela judicial efectiva a la luz del texto constitucional. Cuando uno lee la obra, tú también tuviste, yo diría que la visión de hacer un estudio comparado, digámoslo así. Así es. Me llamó mucho eso la atención a mí, honestamente hablando. Y tú te adestraste, por ejemplo, al debido proceso en Europa, al debido proceso desde el punto de vista de la globalización inclusive. Así es. El debido proceso en los Estados Unidos, que es un derecho anglosajón, en fin. Inclusive el debido proceso en América Latina, te metiste en esa frecuencia. ¿Hay algo que pueda diferenciar uno de otro o los principios del debido proceso en Europa, en América Latina, en los Estados Unidos, en nuestro país, siempre son los mismos? Sí,
En sentido general es lo mismo, Sergio. Es un catálogo de derechos que se han constitucionalizado para fortalecer lo que se llama el Estado de Derecho. Entonces, esa especie de codificación de las entidades que conforman el debido proceso tiene un carácter y un estándar prácticamente universal. Si te vas a Estados Unidos, por ejemplo, que es verdad aquel país que uno toma como referente de democracia funcional, las normas del debido proceso son idénticas a la nuestra. A Colombia por igual, a España, Argentina, Bélgica, Francia. Es un catálogo de principios, de conceptos, de entidades que conforman el debido proceso que prácticamente no tienen diferencias significativas. Yo diría que prácticamente lo mismo en todas partes. Yo pienso que sí, yo creo que, por eso es que tú tienes esa visión global y comparada del concepto, que te ha dado, por ejemplo, en lo que es tu acervo, la dimensión de poder hablar con propiedad sobre un tema que es muy sensible, La obra termina, para mí terminó de una manera genial, fue con un capítulo que tiene que ver con el debido proceso administrativo. Exactamente. Que tú sabes lo que es el debido proceso administrativo. Así, Sergio. Mira, Sergio, quise tratarlo, el debido proceso administrativo. Ese es muy complicado. Sí, porque regularmente la administración pública. Ese es el que somete al orden a la administración. Sí. La administración pública se cree que está al margen de la ley y que sus actuaciones pueden ser discrecionales y pueden ser arbitrarias y pueden ser antojadizas, y es la administración. Ellos a veces se colocan por encima de todos los parámetros. Pero eso no es Entonces, así. la Constitución manda que las normas del debido proceso se aplican a todos los actos, inclusive a lo administrativo. Es necesario que la administración pública sea ejemplo de cumplimiento de la ley y de los procedimientos administrativos. Eso fortalece el Estado de Derecho. Y cuando la administración pública se sale de ahí y se coloca en el contexto de la discrecionalidad, de la conveniencia, de la irrazonabilidad, de la falta de certeza, de la inutilidad de sus decisiones, entonces hay un remedio legal para traer a la administración pública a la legalidad. Y ese remedio legal lo encontramos en el Tribunal Superior Administrativo y en el Tribunal Constitucional inclusive. Sergio, y es ya un asunto tan serio que las personas que están dedicadas a la administración de los bienes públicos tienen que someterse a la legalidad, porque el no sometimiento a la legalidad pone en riesgo su patrimonio personal. Su responsabilidad personal. Hay una responsabilidad patrimonial de la persona que administra los fondos públicos y lo hace de manera discreta, al margen de la ley. Porque esas decisiones discrecionales y al margen de la ley afectan intereses protegidos por la Constitución. Claro. Y tienen esas consecuencias.
Ahora, es increíble cuando uno evalúa lo que han sido los últimos 20 años en cuanto a las herramientas que se han venido diseñando y que en el ejercicio de la profesión del derecho hemos venido utilizando. La verdad es que hemos avanzado. O sea, tenemos un tribunal constitucional, obviamente debemos de haber tenido una jurisdicción contenciosa administrativa más sólida, pero tenemos una que ha venido funcionando, esa es la realidad. Y que de una u otra forma, una controla el poder y otra somete al orden a la administración. Sí. Y eso yo creo que es sumamente importante. Yo reitero, esta es una obra monumental. Esta es una obra monumental que ojalá y que la clase jurídica la adquiera, porque no tiene desperdicio. A mí en lo personal me ha servido, tú no te puedes imaginar. Y te agradezco que hayas en esta ocasión correspondido al conversatorio de la Fundación. Tenemos una hora hablando, Sí. Y no fue suficiente. Pasó sin darse cuenta. Bueno, porque a fin de cuentas tú has dado una cátedra de Derecho. Entonces cuando de eso es de lo que se trata, no se toma en cuenta el tiempo. Sí, pasa rápido. El tiempo bueno. Pero en nombre de la Fundación, Robert, te agradezco el que haya correspondido a este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia, y te reitero, has dado una cátedra jurídica sobre un tema muy sensible y que debiéramos de tenerlo como uno de los principales puntos de la agenda en nuestro país. Así que te agradezco que me haya dado la oportunidad de difundir esta joya jurídica. Así que muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Siempre a tu disposición. Como te dije al principio, yo me siento parte de Finjus. Eso es así. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.